¿dudas, primero inquietudes respecto de la clase pasada? ¿Algo que no haya quedado claro? Yo, profe, tengo dudas. ¿Ya? Sí. Cuando se refería a la curatela es la que ejerce el curador, ¿cierto? ¿O no? Sí, sí, pero eso lo dije a propósito de algo en particular. ¿Me puedo acordar el contexto, no? Sí, cuando estábamos hablando de las penas, lo que podía privar, que Ah, hablamos sí, que podía privar la libertad y privar la patria potestad del hijo, ejercer la tutela o curatela. sí. Efectivamente, a ver, las penas primero tienen distinta naturaleza. Las que nosotros conocemos y por antonomasia son aquellas que son privativas de libertad, como el presidio y la reclusión. Pero también hay algunas penas que son restrictivas de libertad. Piense usted, por ejemplo, en el arresto de fin de semana, que es una pena sustitutiva. Piense usted en la privación parcial, o sea, diaria, por ejemplo, o diurna, o la privación nocturna. Esas son restrictivas de libertad, al igual que el confinamiento, extrañamiento, relegación, etcétera, ¿sí? Pero también hay otras penas de distinta naturaleza. Hay unas penas que afectan otros bienes jurídicos, como el patrimonio, son penas pecuniarias, la multa, por ejemplo. Y hay otras penas que son privativas de otros derechos, y ahí vimos con los compañeros y las compañeras a propósito de la privación de derechos políticos, por ejemplo, la imposibilidad de ejercer el derecho a sufragio, generalmente que viene asociada con todas las penas que son, o sea, todos los delitos que tienen asociado una pena aflictiva. También, por ejemplo, la posibilidad de optar a cargo o funciones públicas, también es una privación de derecho, y también existen otras privaciones de derecho, por ejemplo, la privación de la patria potestad, la privación de ejercer una tutela, una curatela o una guarda. Efectivamente, esas también son penas, ¿cierto? Porque implican una afectación a un bien jurídico de un sujeto en particular. En este caso es la imposibilidad de ejercer la tutela respecto, por ejemplo, sobre el hijo, ser tutor del hijo, por ejemplo. Si es condenado por delito sexual, generalmente va a ser privado de la tutela, ¿cierto? Y va a ser privado también de la patria potestad, que en ese sentido era la curatela, la posibilidad de administrar los bienes también. También son sanciones que van asociadas a eso, ¿sí? Ese era el contexto. ¿Se entiende ahora? Sí, profesor, muchas gracias. Y tengo otra duda también antes de que me deje. Sí, Lo dele que nomás. pasa es que también estuvimos viendo las distintas teorías, vimos la absoluta, la relativa y ¿Mm? la mixta. No tengo nada de la mixta, creo que no la Efectivamente. alcanzó a pasar. Efectivamente, porque no la vimos. Y qué bueno que me hace el hincapié. Sí, Es- efectivamente, vimos, pero ojo, que hay que hablar en plural, ¿ah? Teorías absolutas y teorías relativas. Las absolutas, las teorías, por ejemplo, la más importante es la teoría de la retribución, ¿cierto? La relativa, vimos tanto la prevención general como la prevención especial en su vertiente positiva, negativa, ¿sí? Eh, pero antes de pasar a ver la última, que es definitiva las teorías mixtas o unitarias, que lo que hacen de una u otra manera tienden a hacer un efecto ecléctico entre ambas teorías, tanto la retribución como la prevención, es bien importante a veces eh, hacer una bajada concreta de esto que puede ser pura teorización y un poco fome para la gente que lo escucha, ¿cierto? Porque cuando escuchamos teoría de la retribución, que en definitiva es la aplicación del castigo por el solo hecho de que se ha pecado, ¿cierto? Vamos a aplicar el castigo porque se ha pecado, y eso es la retribución, ¿cierto? Retribuimos con el mal que se causó, ¿sí? Esa es la idea. En cambio, la prevención es castigamos para que no se delinca en el futuro, para que no se haga un mal. Entonces, si usted se da cuenta, ambas teorías tienen finalidades distintas. Uno que se castiga porque se ha pecado y el otro que se castiga para que no se vuelva a pecar desde el punto de vista preventivo. Pero a veces es bueno hacer bajadas concretas esto para que los alumnos y todas las personas, porque ustedes también finalmente son comunicadores posteriormente de la profesión que están profesando actualmente o lo que están estudiando, y gente les va a preguntar y ustedes también tienen que predicar probablemente lo mismo para poder explicar, porque a veces la gente de la calle no entiende, ¿entiende? Y en ese sentido es bueno hacer una bajada con ejemplos concretos. Entonces, la idea de ahora este ejercicio que vamos a hacer, que no lo tenía preparado, por eso no presento ninguna lámina, se me acaba de ocurrir, pero lo había pensado, sí, es eh, que yo les voy a comentar en definitiva o les voy a describir una pena, y la idea es que ustedes la asocien a alguna teoría, ya sea de la retribución o la prevención general o prevención especial, y
particularmente me justifiquen el por qué, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Ya, Profe, súper. ¿puede repetir? Es que se me cortó una parte de lo que dijo. Sí, la idea es que vamos a hacer un pequeño ejercicio que va a consistir en que yo voy a señalar un tipo o una naturaleza de pena y ustedes me van a decir a cuál teoría creen que pertenece esa pena y por qué, cuál es su justificación. Entendiendo la retribución de manera sencilla como el castigo por el pecado que se ha cometido, ¿cierto? Retribuir el castigo, retribuir un mal por el mal que se ha causado, entender también la prevención que se aplica para evitar que se siga pecando, en definitiva, o para evitar que se siga delinquiendo, ya sea en su vertiente de prevención general negativa, intimidando con la amenaza penal, la amenaza de la pena, ya sea con la prevención general positiva, que es la necesidad de imponer la pena para restablecer el ordenamiento jurídico que ha sido violentado, vulnerado, ya sea la prevención especial en su vertiente positiva por la necesidad de reeducar, resocializar a esta persona que ha cometido un delito y con eso, al ser reeducado, resocializado, se evita que vuelva a delinquir, y también en la vertiente negativa que implica, en definitiva, cuando estamos frente a sujetos peligrosos, que implica la inocuización particularmente, es decir, la incapacitación, dejarlo incapacitado de la posibilidad de que siga cometiendo delito, y eso puede ser de múltiples formas, ¿sí? Bien, dicho eso, Profe, entonces vamos a practicar. ¿Sí? pero ese ejercicio es como un tipo taller que va a enviar o... Claro, pues ahora Ah, vamos a ya. discutir ya y verbal, aquí no tienen que escribir nada salvo en sus cuadernos para objetos que recuerden esto posteriormente y entiendan que todas estas teorizaciones que por la podemos encontrar allá por una nube también tienen una bajada concreta y que se traducen en instituciones jurídicas y son particularmente penas, ¿sí? Eso es lo que quiero hacer, para que no vean este mundo teórico como tan aislado de la práctica, disociado. Lo que quiero hacer es asociarlo, para que ustedes le vean un componente práctico que también tiene. ¿Se entiende ahora? Sí, profe, gracias. Súper. Ya. Cuando yo hablo, por ejemplo, de una pena sustitutiva que se impone en sustitución de la privación de la libertad, que se llama libertad vigilada, que consiste que en el ciudadano, no obstante estar condenado, está condenado por un delito que cometió, está en libertad, por eso se llama libertad, pero vigilado y particularmente sujeto a la autoridad, y consiste en estar sujeto a lo que se conoce como oficial de libertad vigilada, que tiene por objeto trabajar con esta persona condenada en cierta área deficitaria en relación a su conducta. Por ejemplo, control de impulso. Por ejemplo, en talleres psicológicos para justamente controlar esos impulsos. Por ejemplo, colaborando con esa persona para que termine su educación media, porque estaba incompleta. Por ejemplo, colaborando con esa persona enseñándole un oficio, ¿sí? Entonces, cuando hablamos que ese es el contenido de la pena denominada pena de libertad vigilada, ¿qué componente teórico cree que a los fines de la pena se asociaría a esta pena? Profe, disculpe que lo interrumpa. ¿Está grabando de casualidad? Claro, sí, pues hoy Ah, día ya. sí. Ya, Profe, vamos entonces. ¿Sí? a la teoría relativa y específicamente a la prevención especial positiva, donde se Es, busca que se eduque para la reinserción y no se vuelva a cometer el delito y no se haga del delito el oficio de esa persona. excelente, doña Sigrid. Era usted, ¿cierto? Sí, profe. Que Sí, corte porque hay ruido de maestro. no, no hay problema. Excelente, como decía el profesor Rosa. Sí, efectivamente, tiene un componente de prevención especial negativa, o sea, positiva, que se busca reeducar a la persona para que no vuelva a delinquir, trabajando en aquellas áreas que son más propicios o factores más conducentes, primigenios para la comisión de delito, como sería justamente el control de impulso, otro factor que es muy
se da mucho en la práctica, es trabajar justamente en factores disociativos, por ejemplo, evitar las malas juntas, los malos amigos, ¿cierto? También un factor disociativo importante es la droga, el uso y abuso de consumo de droga va generalmente linkeado o conectado a la comisión del delito y ahí se trabaja en problemas de deshabituamiento al consumo problemático de las drogas, ¿cierto? Efectivamente, tiene ahí un componente de prevención especial positivo. Muy bien, doña Silvia. Bien, el siguiente ejemplo. La pena de multa que se aplica a un ciudadano consistente, no sé, en una cantidad de dinero N por el delito que cometió. ¿Qué, ¿Qué características tendrá la pena de multa? ¿O a qué teoría usted la asociaría particularmente? Ojalá que no sea doña Sigrid, que sea otra persona. Profe, ¿sería de retribución? Excelente también. ¿Y usted era doña? Moira, pero tengo la duda de si sería negativa o positiva. No, por Ah, la... ¿verdad que no tiene? No tiene nomás. O sea, es retribución, es Disculpe, castigo por castigo. Está bien, ya pero me es confundí. efectivamente retribución, no hay ningún componente. Alguien podría pensar, pero es prevención especial, también podría ser prevención general positiva, el respeto a las normas jurídicas. Sí, también podría ser, pero yo la veo justamente como usted más ligado a un aspecto de retribución, ¿cierto? Ahí probablemente el castigo será mayor para una persona que carece de recurso económico versus otra persona que pueda ser rica, ¿cierto? Lamentablemente se trata de una pena que no diferencia la capacidad económica a las personas, entonces a alguna le puede afectar más que a otra, y particularmente a ella que le afecta más podrá tener un componente retributivo importante o mayor, y probablemente aquella que afecte menos porque tiene más capacidad económica podrá tener en realidad un componente de prevención general positivo, ¿cierto? Pero efectivamente eso es, muy bien. Bien, vamos con otro ejemplo, yo creo que el último. Imagínese usted si se instaura, como algunos países lo tienen instaurado, particularmente algunos estados americanos, la posibilidad, o han escuchado hablar de, ¿cómo se llama? La esterilización respecto de depredadores sexuales, ¿cierto? O sea, un depredador sexual condenado por un delito de violación de adulto o de menor, ¿me entiendes? Se aprobase en Chile una pena de esterilización sexual, ¿cierto? Que la imposibilidad que tenga hijos y también que tenga deseo sexual, ¿cierto? Y con eso efectivamente se evitaría una erección viril del miembro masculino y así evidentemente la consecuencial eh, particularidad de que pueda existir un acceso carnal a un adulto o a un menor de edad, ¿sí? En ese caso, si existiese esta hipotética pena, que sería muy complejo que exista, pero no me niego que en el futuro también pueda existir, porque todo es posible, usted sabe cómo va cambiando la sociedad. Si existiese esta pena, ¿qué componente o a qué teoría cree usted que adscribiría este tipo de pena? Profe, ¿Sí? yo creo que sería prevención, pero especial. ¿Ya? ¿Y el apellido? Es que no estoy segura si sería positiva o negativa, pero Profe, ahí tengo duda, pero yo creo que sería específica y no general porque es Sí, no, está bien, es especial, pero le falta el apellido. Y aquí no hay profe, ¿no ningún, sería especial negativa? sí, es especial negativa, porque aquí no hay ningún componente rehabilitador ni reeducador, sino que hay un componente incapacitador, como es la privación en definitiva de la posibilidad de que el sujeto tenga deseo sexual, ¿cierto? Y es incapacitación, efectivamente, es incapacitación. ¿Sí? Bien, y se me ocurre lo último, el último ejemplo, para que sea una pena más real a nuestra realidad. La pena de presidio perpetuo, que en definitiva se traduce en que una persona esté privada de por vida en la cárcel. De por vida en la cárcel. ¿Qué componentes tendrá esta pena? ¿A qué teoría escribirá? O puede escribir a varias también. ¿Cómo lo ve usted?
Cualquiera puede contestar, ¿ah? de retribución. Sí, es retribución, efectivamente es castigo, porque Es la de generalmente la persona que está penada por presidio perpetuo es de aquellas personas que cometió uno de los delitos más graves que establece nuestro Código Penal, ¿por cierto? viene siendo la vertiente de Kant que más que la de Hegel. Sí, Profe, pero eso sí. también puede ser especial negativa. También puede ser especial negativa. Efectivamente, especial negativa también podría ser. Y también es retribución. ¿Y qué más podría ser también? Pero, profe, a mí me calzaba más retribución por el ejemplo que usted dio en la clase de que si había una isla y que ¿Ya? todos debían irse de ese lugar, si había una persona condenada por delito. Entonces, si es perpetuo, esa persona está dentro del recinto Sí. penitenciario, entonces no hay... Por eso lo Está, asocié. está bien, Sigrid, está bien, pero puede tener más de un componente. Acuérdense que finalmente estas teorías son teorías filosóficas de justificación del castigo, de justificación de la pena, ¿cierto? ¿Qué buscamos con la pena? Y claro, y como seres humanos que pensamos distinto, yo estoy con usted, que hay retribución, pero también estoy con doña Javiera, ¿era para eso, no? Ya no me acuerdo. Que también tiene un No, Abril. Era componente. de abril, profe. Ah, perdón, doña Abril. También tiene un componente de prevención especial negativa. Y también creo en lo particular que tiene un componente de prevención general positiva, que es el restablecimiento del orden jurídico, y también creo que es prevención general negativa, porque es intimidatoria, porque todos los seres humanos o todos los ciudadanos, al ver que ese ciudadano está preso por ese delito de por vida, bueno, evidentemente, probablemente la van a pensar dos veces antes de cometer ese ilícito. Entonces, si se da cuenta usted, al final, en esta pena, probablemente todas las teorías den vuelta, ¿sí? Y eso es lo que me sirve para explicar justamente las teorías unificadoras o teorías mixtas, que lo que tienden justamente es a hacer agarrar todas las teorías, colocarlas en una juguera y entender que todos son todos partícipes de lo mismo, ¿sí? Y el principal precursor de la teoría unificadora o teoría mixta es un dogmático alemán que se llama Klaus Roxin, R-O-X-I-N, Roxin, Klaus Roxin, que entiende particularmente que la pena, dependiendo del tiempo en que exista, va a ser la teoría que va a preponderar. Antes de la aplicación de una pena a un sujeto, lo que existe generalmente a través del componente pena es una intimidación a los ciudadanos para evitar la comisión de delito, ¿cierto? Por la amenaza de imponerse una pena al que comete el delito. Una vez cometido el delito, la pena tiene un componente de prevención general. Cometido el delito y una vez condenado a esa persona a una pena, la pena tiene un componente de prevención general positiva, es decir, de restablecer el orden jurídico que ha sido violentado o vulnerado. Y una vez que la persona empieza la fase 3 a cumplir la pena, en definitiva ahí la pena tiene que tener un carácter, más bien un carácter resocializador, reeducador, entonces va a tener un carácter de prevención especial positiva, ¿cierto? Tiene que tender a la reeducación del sujeto, ¿sí? La reeducación del sujeto, ¿sí? Bien, dicho esto, esta es la principal teoría unificadora, que es la de Roxin, que tiende a esto, lo marca los tres momentos y generalmente se dan los componentes de la prevención general y especial. Descarta la retribución sin perjuicio también entenderla de cierta manera integrada. Sin embargo, para una bajada bien concreta a nuestra realidad, o sea, a nuestra realidad, el chilensis, tenemos que entender que si usted investiga el Código Penal no va a encontrar ninguna norma, pero ninguna, escúcheme bien, ninguna norma que nos diga para dónde van las penas, qué finalidad tienen, qué justificación tienen, ¿sí? Pero también tenemos que tener hoy en día presente algo, y ustedes más que nada lo saben hoy en día, que es el derecho internacional, particularmente, porque son de una u otra manera las normas internacionales que son, en definitiva, son recogidas por, o sea, primero que son ratificadas por Chile, en definitiva se tienen que recoger en nuestra legislación y también de una u otra manera determina que el intérprete y particularmente los jueces
se tienen que determinar conforme a las disposiciones internacionales, ¿cierto? Tanto así que si existe una evidente distracción o contradicción entre la norma del derecho interno y la norma del derecho internacional, aparte de deber preferir la norma de derecho internacional, va a tener que preferir justamente esa norma para la resolución del caso concreto, y eso se conoce hoy día como el control de convencionalidad que realizan los jueces, ¿cierto? Justamente, y que nosotros, ya sea como litigante en un juicio, evidentemente también podemos avistar esas situaciones. Y hay particularmente dos normas que yo quiero referir, que no recuerdo los números, pero las vamos a ver inmediatamente, que son una norma que está en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que nos orienta. Bueno, habían escuchado el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ¿cierto? Sí, profesor, en Derechos Fundamentales. Perfecto, también conocido como Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Así se llama. Del año 89, no, perdón, del año 76 de su promulgación y se publicó el año 89. Demoró la ratificación por parte de Chile en particular, ¿sí? Bien, y eso fue una razón lógica que era el régimen de la dictadura, ¿eh? Por eso está esa diferencia entre el 76, plena gobierno de dictadura, al 89, que ya se alcanzó la democracia, ahí se ratifica este tratado. Bien, este tratado, fíjese usted, que le voy a leer la siguiente norma. ¿Se escucha, cierto? Sí, profe. Sí, profe. Ya, yo voy a bajar mi cámara porque de repente tiendo a un rato a no escuchar muy bien. A ver, si alguien me puede hablar, por favor. Sí, profe. Ya, ahí escucho mejor. Gracias. Ya, mire, el artículo 10 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos señala en el numeral tercero de este artículo 10, el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad será la reforma y la readaptación social de los penados. Los menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica, ¿sí? Esta norma, en definitiva, nos habla que el régimen penitenciario, que cuando hablamos de régimen penitenciario es el régimen de ejecución de la pena, ya la persona ya fue condenada, el régimen de ejecución de la pena tiene que propender, en definitiva, debe tener un cariz claramente de prevención especial positiva, rehabilitadora, resocializadora, debe existir un tratamiento, ¿sí? Ese es el cariz que le da. Pero claro, uno podría decir, y con razón, oiga, pero ahí no dice cuál es el fin de la pena. Toda la razón, no lo dice. Dice que el régimen penitenciario debe consistir, ¿sí? Sin embargo, la Convención Americana de Derechos Humanos, que la vamos a ver al tiro, este era el 10 número 3 entonces, ahora vamos a ver la Convención Americana, tiene otra norma que es justamente mucho más decidora. En el intertanto, mientras yo la busco, que por favor alguien me diga qué es lo que es la Convención Americana de Derechos Humanos, en sus propias palabras, evidentemente, y qué fuerza jurídica tiene para el caso chileno. ¿Lo escucho? Hola, ¿se escucha? Es un tratado internacional y tiene el rango constitucional para algunos autores y supraconstitucional para otros autores. Excelente, excelente, muy bien, efectivamente. Es un tratado internacional, en lo primero, esa es su naturaleza jurídica, respecto al cual nuestro país ha consentido y ya ratificado, ¿sí? Es del año 69, también conocido como Pacto de San José y Costa Rica, y efectivamente tiene rango constitucional
conforme al artículo 5.º, o dijo supraconstitucional o no, o infra. Supraconstitucional para algunos autores. Supraconstitucional, efectivamente. Entonces, es justamente lo que obliga a que la norma de la ley penal, el derecho interno, que tiene que ser interpretado conforme a ella, ¿cierto? Por mayor razón, porque tienen naturaleza de rango constitucional o incluso para algunos sobre la Constitución. Sí, y esta norma, creo que el 14, no, un poquitito. Estoy buscando, ¿eh? Estoy buscando. Un momento, que no venía preparado con esto. ¿Se escucha, cierto? ¿Sí? Sí, profe, se escucha. Sí, espera un poquito, estoy buscando todavía que no encuentro. Profe, disculpe, ¿qué artículo estábamos buscando para ponerlo al tiro en el apunte? El que vimos recién del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el 10 número 3. ¿Sí? Sí, ya se lo tengo. Ya. Acá está. Lo encontré, chiquilla y chiquillo. Es el 5 número 6 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Señala lo siguiente. Escuchen bien. Oreja, pestaña y ceja. Las penas privativas de libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados. ¿Sí? Las penas privativas de libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados. ¿Sí? Eso nos dice a propósito de las penas privativas de libertad. Es decir, en definitiva, el sistema internacional de derechos humanos, y particularmente americano, ¿cierto?, tiende en definitiva o adquiere un modelo filosófico jurídico de prevención especial positiva en las penas privativas de libertad. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Porque aquí no existen dudas respecto de lo que sí aparecía en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que hablaba del régimen penitenciario. Acá habla las penas privativas de libertad tendrán por finalidad esencial, o sea, no otra, esa es la esencia, la resocialización y la readaptación. ¿Sí? Y esto que estoy comentando ahora es baladí, o sea, es ufano, inútil, no sirve para nada, o tiene algún cariz importante, piensa usted. Es importante porque se asocia a las teorías que estamos viendo. ¿Ya? Por ejemplo, el 5 número 6 se podría asociar a la prevención especial positiva, que Sí, era la claro. adaptación social, y la otra también tiene un componente de la misma, y aparte habla de que los menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos al tratamiento de acuerdo a su edad. Y también ahí se hace la diferenciación de la pena, que no es para los menores, sino que medida de seguridad para ellos, a diferencia de los que reciben pena. Sí, estoy totalmente de acuerdo con usted. O sea, adscribe en definitiva a el componente teórico de la prevención especial positiva. Sí. Y que esa en definitiva es la esencia a la cual debe atender las penas privativas de libertad. Pero, por ejemplo, yo le digo ahora, usted es abogada, supongamos, ¿no? Cualquiera de usted es abogada o abogado el día de mañana, y viene un cliente que les dice, mire, sabe que yo fui condenado a presidio perpetuo, o sea, toda la vida voy a tener que estar en la cárcel.
¿Esto que acabamos de leer, le sirve para algo a usted o no? Sí, profe, porque uno podría decir ahí que argumentar que el presidio perpetuo va contra la Convención Americana sobre Derechos Humanos porque no tiene ningún componente de, digamos, de reinserción. Excelente, don Ítalo, pues, efectivamente. Es justamente eso, y eso es justamente lo que hoy día reclaman, no sé si han escuchado a propósito de los milicos condenados por derechos humanos, que algunos están a presidios perpetuos, que son lo que reclaman ante tribunales, ¿cierto? Justamente ese componente de resocializador, reeducador, no se da en las penas, en definitiva, pena que son de por vía, o sea, de privación de libertad de por vía, como son este tipo de penas, ¿sí? Muy bien, ¿eh? Sí, efectivamente acertó. Sí. Esa es la razón. Bien, terminaríamos entonces esta materia de los fines y justificación de las penas. ¿Queda alguna otra duda más? ¿Algún comentario? No, bien, pasamos entonces a la Profe, materia. disculpe, Sí, profe. denle nomás. Entonces, como lo que yo entendí es que de las teorías mixtas es que cada Unificadora, sí, fase, sí. ¿me escucha? Perfecto, sí. ¿Y Es usted? que ¿Usted? cada fase, ah, sí, se lo escucho, que Bien, cada denle nomás. fase de la aplicación de la pena tiene un fin distinto. Es que, Sí, volviendo, a ver, eso es lo que se llama Roxin, que construye las teorías unificadoras. Dice que antes de la aplicación de la pena, antes de aplicar una pena, lo que hay para la sociedad, para todo el componente social, todos nosotros, es un factor intimidatorio, coercitivo. O sea, tenemos nosotros miedo de cometer delito porque podemos vernos expuestos a la sanción de una pena, ¿sí? Eso es lo que señala él. ¿Se entiende? sí, Ya antes. Bien, una vez cometido el delito, impuesta la pena por sentencia, lo que hay ahí, dice Roxin, es una... eh, la pena tiene una finalidad preventivo general positivo, que no es otro que restablecer el ordenamiento jurídico que ha sido vulnerado o violentado por la comisión del delito, ¿sí? De cierta manera, la pena viene a restablecer este orden social, ¿sí? De una u otra manera, y el orden jurídico particular. Ese sería el segundo momento. Y el tercer momento, que es el de la ejecución de la pena, particularmente ejecución de la pena, que se alinea también con lo que señala el Pacto Internacional de Derecho Civil y Político, que el régimen penitenciario, esa es la ejecución de la pena, es lo mismo, régimen penitenciario o ejecución de la pena es lo mismo. Ahí la pena tendría un componente de prevención especial positiva, reeducadora, resocializadora de este sujeto que ha vulnerado la ley, ¿sí? Entonces esos son los tres momentos, ¿entiendes? Antes, durante y después, ¿sí? ya, gracias, profe. Ya. Y en definitiva lo que hace te mezcla todas las teorías. Ah, pero usted me podrá decir, bueno, pero ¿y la teoría retributiva? ¿Dónde la veo acá, la absoluta? Bueno, en parte se ve al momento de imposición de la pena, porque si usted escucha la prevención general positiva, este restablecimiento del orden que ha sido violentado de una u otra manera también se asocia con la retribución, particularmente en este pensamiento de hegeliano, que la sanción es o sea, la sanción, o sea, el delito es la negación del derecho, el delito es contrario a derecho, y en cambio la sanción es justamente la negación, cómo hacer frente a esa negación, y por eso habla los hegelianos de la negación, ¿sí? Y ahí también hay un componente retributivo, que es también lo que de una u otra manera también después toma, y se parece mucho el argumento, que toma otro alemán que yo le indiqué, que es Günther Jakob, que dice que en definitiva la pena, la finalidad de la pena es el restablecimiento de la norma jurídica, ¿cierto? Esa norma jurídica, si una persona comete un delito de homicidio, lo que ocurrió ahí fue la inobservancia de la norma jurídica del homicidio y es necesario su restablecimiento. Y eso solamente se logra a través de la imposición de la pena, ¿cierto? Y ahí también hay un claro
contenido preventivo general positivo, ¿sí? Eso. ¿Estamos? Sí, profe, muchas gracias. Ya. Yo tengo una consulta. Bonita, diga nomás. Hay países donde, digamos, esta prevención especial positiva se vea, digamos, que tiene efectos, digamos, de verdad, porque aquí en Chile está claro que no, pero digamos, donde funciona realmente como para decir, bueno, sí, digamos, apliquemos de verdad esto porque funciona. Mire, a ver, es súper buena su pregunta. Y le tengo que contestar con la verdad. Decirle primero, en Chile existe, lamentablemente la oferta es escasa y enseguida me voy a referir un poco al caso chileno. Primero voy a explicarle el caso mundial. Generalmente en los países del primer mundo funciona bastante bien, ¿ah? El tratamiento, sin perjuicio en la década del 70, porque el tratamiento o la pena pensado con tratamiento parte a partir, yo me atrevería a decir, de la década del 50 del siglo pasado, del 1900, ¿ya? Que las penas tienen esas finalidades. Ahora, en la década del 70 se empezó, y particularmente corriente anglosajona, empezaron a dudar del contenido rehabilitador de las penas, y por eso habían algunos trabajos, algunos criminólogos importantes como Martinson, que señalaba un famoso trabajo, el Nothing Works, nada funciona, ¿ah? Justamente haciendo alusión de que el componente rehabilitador, resocializador de la pena no producía ningún éxito, ¿ah? No producía ningún éxito y no se ganaba nada, ¿ya? Sin embargo, me atrevo a decir hoy día que justamente las corrientes que están perdurando, y particularmente en los países del primer mundo, son justamente los sistemas alternativos a las penas privativas de libertad, que justamente se traducen en penas de prevención, o sea, se traducen en penas que piensan en la prevención especial positiva, en penas de tratamiento, ya sea la probation en el sistema anglosajón para alguna especie de delito, pero al final es mucha cantidad cuando uno ve toda la geografía de delitos existentes, y otro, que me tocaron la puerta y por eso ¿qué estaba hablando, perdón? Profe estaba dando la explicación de que si servía esa... Sí. Bueno, en países del primer mundo en general, todos los países escandinavos hoy en día están aplicando, yo me atrevería a decir, un sistema bien alternativo, que son penas de libertad. Incluso hay cárceles libres que llaman, cárceles abiertas. No sé si han escuchado ese concepto, ¿sí? Son cárceles abiertas que no tienen rejas, no tienen muros perimetrales, no hay un guardia con una pistola, sino que los reclusos viven en esa cárcel, pueden salir a áreas verdes que están por ahí, claro, y evidentemente se tienen que dormir en ese componente carcelario. Pero yo me atrevería a decir que la mayoría de los sistemas de punición o de sistemas de concebir el castigo justamente adquieren al modelo de prevención especial positiva, ¿sí? Pero, Bien, profe, esas cárceles son como una especie de hotel. Es como vacaciones. sí, pero hasta por ahí nomás, pues si no son hoteles tampoco, o sea, son, pero no es lo mismo que tu casa de ninguna manera, o sea, no es tan así, ¿me entiende, no? Y además que dos cosas que yo siempre le digo a los alumnos: piense usted que en definitiva la pena lo único que te impone a ti es la privación de libertad, pero no te debe privar de ningún otro derecho, y particularmente las cárceles chilenas, como lo hablamos la otra vez, te privan de una serie de otros derechos, partiendo por la dignidad, ¿ah?, de persona, porque te tratan, o sea, o estás en una situación bastante infrahumana, por llamarlo así, y de manera bastante modesta, ¿sí? Agua helada, en humedad, ya les conté mi historia de la neumonía, en condiciones deficientes alimentarias como de salud, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ahí no está solamente conculcar tu libertad, sino que son otros derechos más, ¿sí? Otros derechos más. Bueno, ahora, para hacer el aterrizaje bonito a lo del caso chileno, afortunadamente en Chile existe prevención especial positiva, particularmente se ven estas penas sustitutivas y particularmente en la libertad vigilada, pero también hay penas privativas de libertad que tienen este componente, aunque no lo crea. Son bajo, lamentablemente, la población carcelaria que en definitiva tiene este beneficio de ser reeducado, ¿sí? Pero se lo voy a explicar cómo se traduce hoy día la oferta. Particularmente la oferta de los penales consiste en educación. En todos los penales hay un colegio donde los reclusos
pueden estudiar educación básica o media. Todos los penales tienen un colegio, ¿sí? Anda a saber, o sea, la calidad de los colegios en sí misma es bastante mala, lo tengo que decir, pero hay colegios, ¿sí? Hay mucha, yo me atrevería a decir, hay muchas ganas, pero los recursos son muy escasos y evidentemente la población penal es más escasa que le lleguen esos recursos, ¿sí? Bien, las posibilidades de aprender un oficio ahí sí que son nulas, prácticamente, por eso las personas lo que hacen es aprenden un oficio, pero otra persona al interior del penal que le enseña ese oficio. Existen cárceles modelo, por ejemplo, Colina 1, que tiene adentro algunas fábricas donde te enseñan oficio. Los que no saben, por ejemplo, Colina 1 tiene la panadería más grande de Santiago, ¿sí? La panadería más grande, escuche bien, la panadería más grande, trabajan más de 150 personas, ¿sí? Y desde ahí se reparte pan a otras panaderías, no solamente de Colina, sino que de todo el Gran Santiago, ¿sí? Por ejemplo, también tienen instalado ahí una fábrica de ventanas, Wilco, hacen ventanas, ¿me entiendes? Tienen maestranza donde trabajan fierro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa es una cárcel de excepción. Y que hablar de los tratamientos psicológicos de deshabituamiento de droga, alcohol y de control de impulso, que son particularmente lo importante, que implica trabajar con trabajadores sociales, psicólogos, ahí sí que esa oferta programática la reciben muy poco. Yo, hasta cuando trabajaba en este tema de la defensa penitenciaria, por ejemplo, yo sabía que de las dos cárceles, para que usted más o menos maneje un número, de Colina, que era Colina 1 y Colina 2, que cada una tendrá más o menos 20 módulos, es decir, 40 en total entre las dos, habían solamente 2 módulos, es decir, el 5%, sería el 5% traducido en porcentaje, de personas que recibían en definitiva tratamiento psicológico, psiquiátrico y de trabajadores sociales respecto a estos temas centrales, de deshabituamiento de droga y alcohol, control de impulso, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, no estoy en condiciones de decirle que si en Chile no funciona, porque creo que todavía no hemos partido. ¿Eh? Eso es lo que le quiero explicar. ¿Sí? Sí, profe. Súper. Bien. Bien. ¿Alguna otra pregunta? No. Bien. Entonces partimos hoy día con materia nueva, que vamos a ver los efectos de la ley. ¿Se ve la presentación? ¿Sí? Sí, profe, se ve. Ya voy a volver a bajar la cámara porque yo escucho más o menos nomás. Por favor, si no se me escucha, alguien me tiene que decir. ¿Eh? Bien, los efectos de la ley penal. Cuando hablamos de los efectos de la ley penal, estamos viendo particularmente tres componentes, es decir, cómo se comporta la ley penal en el tiempo, que ahí lo que nos interesa es saber qué ley aplicamos para un caso concreto, la ley vigente o la ley más favorable. Eso ya ustedes ya algo saben por principio de legalidad, pero tenemos que aterrizar nuevamente en ello, ¿sí? Va a ser siempre la ley más favorable generalmente, pero hay algunos casos bien interesantes como las situaciones de la ley intermedia que es necesario que revisemos y resolvamos particularmente, ¿sí? Otra cuestión que es bien interesante o efecto de la ley penal dice relación con las personas. Parecería lógico con un Estado social de derecho como el que vivimos, la ley debería ser pareja para todos, ¿cierto? O igual para todos. Y evidentemente ese es el principio general, pero también hay unas excepciones, que esas excepciones son las que vamos a ver y por qué se generan, ¿sí? Y finalmente vamos a ver la ley penal en cuanto al territorio. Y ahí vamos a resolver algunas cuestiones que van a ser interesantes para nuestro próximo gran tema, que es la teoría del delito, que es saber desde cuándo se entiende cometido un delito, que es bien importante para los efectos del territorio y la competencia del tribunal que debe juzgar ese delito. Y particularmente también hasta dónde alcanza desde el punto de vista jurídico el territorio, porque desde el punto de vista físico es bien claro dónde están nuestros límites, pero desde el punto de vista jurídico es bien importante tenerlo presente. Porque incluso si bien el principio general que se aplica es el de la territorialidad de la ley, es decir, en todo el territorio de la República, en todo el territorio de Chile, también aunque usted no lo crea, y esos son los casos que vamos a ver, la ley chilena se aplica fuera del territorio de la República en algunos casos excepcionales. Entonces ahí es la excepción al principio de territorialidad. ¿Sí? Profe, ¿Sí? No se sería escucha como nada. lo que... ¿Me escucha? Sí, yo la escucho perfecto, sí.
Sería como lo que pasaba en el caso de los chilenos acusados allá en, ay, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿En pero Perú? Los que habían, no, ¿no? no, harto más lejos, pero no me acuerdo cómo se llamaba el lugar, que habían matado a una persona y que lo estaban acusando como a pena de muerte, una cosa así como muy terrible. Ah, los cabros estos de Malasia, me habla usted. Exactamente, sí, eso era. Sí, sí, efectivamente. Efectivamente. Bueno, pero ahí el tribunal competente, la legislación aplicable es la legislación malaya y el tribunal competente es el tribunal malayo. Ahí no se aplica la legislación chilena, ¿sí? Pero no se aplica nunca, nunca, para este caso nunca, pero hay excepciones, que esas son las que vamos a ver, ¿vale? Espérese un poquitito. Ya. Bien, vamos a partir entonces con la ley penal en cuanto al tiempo. Ustedes bien ya saben que el principio de legalidad algo regula sobre la materia y nos dice qué y dónde. La escucho. O los escucho. Profe, ¿podría repetir la pregunta? Sí. La ley penal en cuanto al tiempo, nosotros ya algo sabemos sobre el tiempo de la ley penal, de cuándo debe existir la ley penal. Y eso lo sabemos a propósito del principio de legalidad. Y la Promulgación. pregunta Que es, ¿qué debe nos ser previa. Eso, ¿qué nos dice? ¿Y dónde? ¿Dónde nos dice? ¿Dónde me refiero en qué cuerpo y en qué disposición penal? En el Código de Procedimiento Penal. No, en el Código Penal. En el Código Penal. Estamos acá, esto no es derecho procesal penal, esto es derecho penal. Eso está en el Código Penal, en el artículo 18, ¿sí? En el artículo 18. Y que además dice algo que creo que usted mismo fue la que dijo, que debe ser previa a la ley, ¿cierto? Sí, profe. ¿Qué Yo le significa dije que eso? tenía que ser previa. Que tiene que ser antes de cometido el delito. Tiene que haberse dictado la ley antes de haberse cometido el delito, Eso efectivamente. tiene que estar promulgada hasta antes de que se Se juzgue cometa. por el delito. A ver. Antes de que se, o sea, claro, antes de que se cometa, pero antes de que se lleve a cabo el juicio. Más o menos, pero la ley, el artículo 18 dice antes de la comisión del delito. ¿Sí? Esa es la regla. Y esto es lo que se conoce generalmente, bueno, que es el principio de legalidad, pero acá está o se recoge el principio de irretroactividad de la ley penal, ¿cierto? La ley penal no se puede aplicar con efecto retroactivo y esto se relaciona con otro principio, que es que todo delito debe juzgarse conforme a la ley vigente al tiempo de su ejecución, ¿sí? La ley vigente al tiempo de su ejecución. Y esto nos lleva a hacer una primera diferenciación que es bien importante tener presente, la necesidad de entender la diferencia entre ley vigente y ley aplicable, porque podría ser que para un caso, que es la excepción, no se aplique la ley vigente, ¿sí? Sino que se aplique una ley que pueda estar derogada. ¿Ah? Y eso es lo que vamos a ver, y eso es justamente lo que regula el artículo 18. ¿Y usted era doña Sigrid o no? La que hablaba recién. Sí, No, profe, Isabel. Doña yo Isabel. dije solamente una Ya. cosa. Bueno, no sé qué lo dijo porque alguien en algún momento, no sé si fue Sigrid o Isabel, dijo que era la ley al momento de juzgarse. No. Es bien importante que eso Lo sería dije un caso de excepción, que lo vamos a ver, y que son dos momentos distintos. Una es la ley, o sea, una es la dictación de la ley, que se promulga esta ley, ahí está vigente para efectos penales, y otro es la ley, o sea, que existe al momento de que se comete el delito, y otro momento es al momento del juzgamiento del delito, ¿cierto? Que puede haber otra ley, y esos son casos que vamos a ver a continuación, ¿sí? Cómo se desarrollan, y por eso digo que hay que tener presente la diferencia entre ley vigente y ley aplicable, que no es lo mismo, porque se puede aplicar una ley que esté derogada, siempre que sea favorable. Eso es lo que dice el artículo 18, siempre que sea favorable, ¿sí? Bien, comentarles que
el principio general entonces es que todo delito debe juzgarse conforme, perdón, que el principio general es la irretroactividad de la ley penal. Siempre debe juzgarse conforme una ley previa. La única excepción es que habrá retroactividad, es decir, aplicación de una ley posterior a un hecho anterior, solamente en caso que esta nueva ley sea más benigna a los intereses del juzgado, que eso vamos, del juzgado como persona, del imputado, y que eso son lo que vamos a ver enseguida, ¿sí? Bien, vamos a definir cuándo es una ley más favorable, vamos a definir cuándo se entiende de cometido un delito y vamos a ver el caso, el famoso caso de la ley temporal. Pero yo no sé, probablemente hagamos el parón ahora o no, ¿sí? Para que no cortemos, ¿les parece? Y mejor, porque ¿Sí? quedan 8 minutos. Bien, entonces lo que vamos a hacer, vamos a volver a las 4:35 y de ahí seguimos, ¿vale? Ok, Ya, profe. Ya, listo, gracias a ustedes.